El patrón singleton se conoce como un patrón de diseño y les mencionaba que pues un patrón es un modelo que me sirve para dar solución a un problema general, o sea, un problema que es bastante general y que puede adaptarse a un problema en concreto. El patrón de diseño singleton lo vamos a utilizar cuando nosotros vayamos a realizar la instancia de una clase. Y en ese caso, pues el patrón lo que me va a hacer es garantizar que una clase solo tenga una instancia, de tal forma que solo se puede proporcionar un punto de acceso a ella. Entonces vamos a crear un proyecto para ver este tema del patrón singleton. Vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Java Application. Este primer proyecto pues lo voy a hacer en consola y luego pues vamos a empezar a realizar uno que es con interfaz gráfica. Entonces voy a crear acá el proyecto, le voy a poner de nombre in5bm patrón de diseño singleton. Acá el paquete org.jorgeperez.system punto principal. Muy bien. El patrón de diseño singleton solo me va a permitir realizar una única instancia de una clase. Si ustedes recordarán, pues nosotros ya hemos trabajado con clases y siempre podríamos instanciar una clase y crear diferentes objetos a partir de una misma clase. Ahora, con este patrón de diseño singleton, yo ya no voy a poder tener diferentes instancias. Todos los objetos van a pertenecer a la misma instancia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo puedo hacer yo eso. Para esto, a modo de ejemplo, pues vamos a crear otra clase más para luego instanciarla. Entonces acá, en el nombre del paquete, voy a seleccionarlo, darle clic derecho, New, Java Package. Bueno, no Java Package, una nueva clase, perdón. Vamos a crear una nueva clase, Java Class. Y esta clase le voy a poner de nombre Singleton. O sea, puede ser cualquier nombre, o que es el nombre de una clase. Pero como estamos viendo el tema de Singleton, le voy a poner ese nombre. Singleton, ¿ok? Y creo mi clase. Entonces yo acá tengo una clase, muy bien, y esta clase, como cualquier otra clase, puede tener atributos, puede tener métodos. Vamos a poner a modo de ejemplo acá un método. Imagínense que tengo un método public, string, llamado cadena. Va a guardar una cadena de texto. Y pues esta cadena pues puede tener un valor. Bueno, digamos que solo voy a hacer esta en un principio. Entonces tengo una clase que es mi plantilla o modelo que me dice que voy a tener un atributo llamado cadena. Yo acá a este atributo cadena pues le puedo agregar todos los métodos getter y setter. ¿Ok? Entonces le voy a agregar los métodos getter y setter. Vengo acá, le doy getter y setter y voy a generar getter y setter para esta clase. Ahora, importante, para que se aplique el encapsulamiento, esto no debería ser público, sino privado. Entonces, vamos a cambiar esto de public a private. Ahí estamos, y ahí sí ya está aplicando bien el concepto de encapsulamiento. Entonces, tengo mi clase singleton, donde tengo un string que me permite almacenar una cadena de texto. Y tengo entonces mi método set para poder asignarle un valor y mi método get para poder obtener un valor.
Luego, ¿qué pasa si ustedes quieren instanciar esa clase? Ok, entonces a partir de otra clase, yo lo voy a hacer acá a partir de la clase principal, ustedes escribían el nombre de esa clase, que para este ejemplo, pues la clase se llama Singleton, le asignaban un identificador, por ejemplo, le pongo de nombre objeto, va a ser igual a new Singleton. Y finalizan acá con punto y coma. Muy bien. Acá ya se realizó la instancia de un objeto. Y luego, como ustedes ya tienen la instancia del objeto, ustedes podían setearle valores. Por ejemplo, acá ustedes podían decir objeto.setText. Vamos a ver que cargue. Está un poco lento acá mi Apache NetBeans. Hasta el momento todavía no estoy aplicando el patrón de diseño singleton. Ahorita les estoy explicando cómo trabajábamos antes con las instancias de objeto y luego vamos a ver la diferencia cuando le aplique el patrón singleton. Entonces, normalmente ustedes hacían esto. Primero la instancia del objeto y luego pues acá en la instancia del objeto nos damos cuenta de algo. Escribíamos new y luego el constructor de mi objeto que tiene el mismo nombre de mi clase, new singleton. Llamábamos a su constructor. Luego, pues ya podíamos llamar a sus métodos. Por ejemplo, acá sería set cadena. Vamos a esperar que cargue. No ha cargado bien mi aplicación. Ahí estamos, set cadena. Y pues yo ya le podía pasar un valor. Por ejemplo, le paso mi nombre, Jorge Pérez. Muy bien. Y luego, pues ustedes podían crear otros objetos más a partir de la misma plantilla. Entonces, si ustedes querían otro objeto más a partir de la misma plantilla, pues llamaban acá a su clase, le declaraban el objeto de tipo singleton. Esto le voy a poner el nombre objeto 2. Va a ser igual a new, llaman al constructor de la clase, new singleton, y luego tenían acá que para setearlo, entonces tenían que llamar a su objeto 2, punto set cadena, y pues acá le podríamos asignar otro nombre, por ejemplo, mi segundo nombre, Luis, y mi segundo apellido, Canto. Muy bien. Ya tengo dos objetos diferentes. Ustedes podrían mostrar en pantalla cuál era la cadena de texto, acá, cadena, para el objeto 1, que en este caso sería objeto.get cadena. Con el método get obteníamos lo que está en ese atributo y haríamos lo mismo para el segundo elemento. Sería acá cadena para el objeto 2, este va a ser para el objeto 1. Sería objeto2.get cadena. Voy a ejecutar esto. Y entonces vemos que acá cuando hago el primer system.out.println me muestra Jorge Pérez. Eso fue lo que me devuelve el método getCadena para el objeto, para este objeto, que su identificador es objeto. Y luego, acá, cuando yo llamo nuevamente al método getCadena, acá ya me devuelve un valor diferente, Jorge Luis, porque este objeto 2 es un objeto diferente, es otro objeto, pero que fue creado a partir de la misma clase. Pero acá, pues son objetos diferentes. El objeto este de que está acá, le voy a agregar objeto 1 para que se comprenda mejor acá. Objeto 1. Pues el objeto 1 es diferente del objeto 2, pues ambos son independientes. Entonces, si llamo objeto 1.getCadena, no va a ser lo mismo a llamar objeto 2.getCadena. Entonces, cada objeto es independiente. Ya habíamos visto esta parte entonces, que yo acá puedo tener varios objetos a partir de la misma clase. Y cada objeto, a cada objeto se crea
a partir de una instancia donde se llama a su constructor. Entonces, para poder tener acá objetos diferentes, pues yo tengo que realizar la instancia y yo tengo que llamar a su constructor. Entonces, podría tener acá 100 objetos de tipos, en este caso de tipo de la clase Singleton, y cada uno iba a ser independiente. Incluso una forma de ver de que son objetos diferentes, como yo les había indicado antes, sería acá con un system.out. Yo podría venir acá y escribir solo objeto 1. Y si yo solo escribo objeto 1 y no llamo a ningún método ni ningún atributo, se llama por defecto al método toString que tienen todas las clases. Y entonces acá voy a hacer lo mismo con objeto 2, sout, escribo objeto 2, ejecuto esto y vemos que acá que el método toString me imprime acá en qué paquete está, el nombre del paquete, el nombre de mi clase, luego aparece una arroba y luego una dirección que apunta al espacio de memoria. Vemos acá que la dirección a la cual apunta cada uno es diferente. Este dice 17C, mientras que el otro empieza con 7E. Este termina con 25, el otro termina con 39. Ahí podemos visualizar de que cada objeto tiene asignado un diferente espacio de memoria, porque son independientes. ¿Ok? Ahora, en algunos casos vamos a necesitar que una clase no pueda realizar varias instancias, no pueda tener varias instancias como aquí. Normalmente, pues nosotros podemos tener varias instancias de una misma clase, pero en algún momento yo no necesito que tenga varias instancias, solo necesito que exista una única instancia y de que no se pueda tener más instancias de la clase. Es ahí donde se implementa entonces el patrón de diseño Singleton. Entonces, para eso vamos a hacer algunos cambios acá a nuestra clase Singleton para que no permita realizar varias instancias. Entonces, ¿cómo es que podemos realizar varias instancias? Lo podemos hacer cuando llamamos acá al operador new, que es el que me permite construir el objeto, y al constructor Singleton. ¿Ok? Entonces, para que no se pueda realizar instancias, yo este constructor Singleton lo tengo que cambiar. Vean, acá, pues, recuérdense que si ustedes no escriben el constructor, por defecto ya existe el constructor nulo. Entonces voy a insertar acá el constructor nulo. Voy a crear el constructor. Genero el constructor sin parámetros. Entonces, por defecto, esto es lo que tenemos. Si ustedes no crean el constructor, automáticamente ya tiene este constructor, que es el constructor nulo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que no puedan instanciar esta clase? Simplemente voy a venir a este constructor y lo voy a convertir en privado. Esa va a ser la primera parte. ¿Qué pasa si es privado? Pues ya nadie va a poder acceder al constructor, no desde clases externas. Internamente, acá, por ejemplo, en este método set, acá, digamos, yo podría llamar al constructor. ¿Por qué? Porque estoy en la misma clase. Aunque esté privado, como estoy en la misma clase, yo puedo llamarlo. Pero en una clase externa ya no se va a poder llamar si esto lo convierto en privado. Entonces, el primer paso para poder implementar este patrón de diseño Singleton es convertir esto en privado. Vengo acá y el constructor debe ser privado. Esto quiere decir que va a estar restringido a esta clase en sí. O sea que solo en esta misma clase se podría llamar a este método constructor, pero en otra clase pues no pueden acceder a este método. Si ya convertí mi constructor a privado, y si ustedes regresan acá a la clase principal, se dan cuenta que acá ya me está marcando error.
y ya me está marcando error porque ya no puede instanciar los objetos. Ya no puede instanciar este objeto 1 ni este objeto 2 porque el constructor es privado. Entonces ahora ya no se puede instanciar, pero debería poderse realizar una única instancia. O sea, lo que yo quiero es de que no realicen varias instancias, pero sí necesito tener por lo menos una única instancia. Y si alguien trata de realizar otra instancia, pues que cuando traten de realizar esta otra instancia, obtengan la instancia que ya fue creada anteriormente. O sea que siempre si alguien quiere crear otra instancia, obtenga la instancia que fue generada anteriormente. Entonces recuérdense que bueno, singleton, para comentarles, pues viene de singular y único. Eso es singleton, singular y único. Entonces de eso se trata. ¿Para qué nos sirve? Pues podemos decir que es para garantizar que una clase solo tenga una instancia. Entonces, esto ya vimos, nos da error. Ya no lo voy a poder instanciar de esta manera. Incluso voy a comentar todo esto de acá, que ya no lo vamos a trabajar de esta manera. Ahí estamos. Bueno, entonces regresando. Mi constructor va a ser privado, va a estar restringido a esta única clase. Entonces lo que yo voy a hacer es algo similar a lo que hacíamos acá para poder acceder a los métodos getter y setter, para poder acceder a nuestros atributos privados. ¿Cómo accedía yo al atributo cadena si es privado? A través de unos métodos. Y este método, por ejemplo, para poder obtener lo que tiene, utilizaba un método get. Entonces, cuando alguien llamaba al método get, yo le devolvía cadena. Y si ven acá, donde yo tengo el código de return cadena, este return cadena está dentro de la misma clase. O sea que acá yo podía acceder a la variable cadena. Pero fuera de esta clase no pueden acceder a la variable cadena. Ahora, al método que realiza esta acción, que es el método getCadena, sí pueden acceder porque el método es público. Lo mismo con el setCadena, sí pueden acceder porque el método es público. Pero la asignación lo hacen hasta acá, dentro de esta misma clase. Entonces, similar a lo que hacíamos acá con los atributos, de forma similar vamos a hacer acá con el constructor. Yo el constructor entonces lo tengo que instanciar en esta misma clase. Para esto, pues yo voy a crear una variable que me guarde la instancia de esta clase. O sea, esta parte que yo tenía acá, singleton objeto 1 igual a singleton, esto yo lo tendría que tener en esta misma clase. O sea, una variable, digamos este objeto, una variable que me almacene la instancia. Entonces voy a declarar acá un atributo. Bueno, los atributos van hasta arriba. Voy a mover a la cadena va acá arriba. Ok, luego van los constructores, luego los métodos getter y setter. Ok. Entonces voy a declarar acá un private. Voy a declarar un atributo que va a ser de qué tipo. Va a ser de tipo singleton, o sea, del tipo de esta misma clase, así como lo teníamos acá. Objeto 1, ¿de qué tipo? Singleton. ¿Qué había puesto antes? Singleton, objeto 1. Pues eso tendría que hacer acá. Private, singleton, objeto 1. Ok, acá tengo private, singleton, objeto. Bueno, ya no le agrego el 1 porque es única instancia. Por ejemplo, objeto. Ya declaré acá este objeto de tipo singleton, o sea, del mismo tipo de esta misma clase. Va a ser de esta misma clase. Y le voy a asignar un valor que en un principio va a tener el valor null. Va a estar inicializado como nulo.
Y luego pues voy a crear un método que me realice la instancia, que haga esa parte del new singleton. Pero vamos a ver por qué necesito un método. Ok, entonces acá lo declaré. Ahora, lo siguiente. Ustedes no pueden acceder. Si ustedes no hacen la instancia, voy a descomentar esta parte, permítanme. Vean. Si ustedes no pueden hacer la instancia del objeto, entonces ustedes no pueden acceder a sus métodos ni sus atributos. Si yo escribo aquí objeto 1 punto, entonces recuérdense, voy a eliminar esta línea, permítanme, lo voy a comentar. Entonces, vean, si yo no tengo la instancia, aquí yo ya comenté la instancia, si yo no tengo la instancia y quiero acceder a sus atributos o a sus métodos, pues no voy a poder, acá me da error. No puedo si no hay una instancia. Pero si yo declaro un atributo como estático, ese atributo estático le va a pertenecer a todas las instancias y por lo tanto no necesita ser instanciado. Vean, ¿qué pasa si yo acá el string cadena lo convierto en estático? Static. Vamos a ver. String cadena static. Por ejemplo, acá este método static. El método get static. Lo voy a dejar así. El método get static. Entonces, veamos lo siguiente. Bueno, también mi clase tendría que ser estático. Objeto 1. Ok. Entonces, ahora si yo lo convierto en estático, yo podría acceder a ese método cadena. Pero ya no acá como objeto 1, porque eso, ¿qué es objeto 1? Objeto 1 era cuando yo creaba una variable llamada objeto 1 a partir de una instancia. Pero como acá ya no hay instancias, para poder acceder, yo acá tendría que escribir el nombre de mi clase, que sería singleton, punto, y acá get cadena. Y acá sí puedo obtener la cadena que está dentro. Entonces, ¿puedo acceder sin instancia? Sí, pero tiene que ser estático. Tendría que ser estático. Y si es estático, pues cualquier instancia cualquier instancia de esta clase va a tener el mismo valor. O sea que acá, cuando tenemos algo estático, ya no tenemos algo que es propio de una instancia, sino que tenemos una variable. ¿Cómo le llamaríamos a esta variable? Bueno, tenemos variables de instancia, pero esta, como es estático, no es una variable de instancia. Se me fue el nombre a este tipo de variables. Son variables de clase, perdón. Sería una variable de clase. Entonces, de esta forma sí podría acceder. Entonces, viendo esta parte de la teoría, entonces, para poder acceder a la instancia de esta clase, este objeto que es de tipo singleton tendría que ser estático. Entonces acá lo convierto a static. Y este de la cadena no. O sea, y ese le agregué estática a la cadena solo para ejemplificar, pero este no. Acá lo único que vamos a convertir en estático va a ser este objeto que va a guardar la instancia de esta misma clase. ¿Ok? Entonces, acá nosotros estamos generando un objeto nulo. Estamos generando un objeto nulo, porque acá tengo mi objeto de tipo singleton, pero le asignamos un valor nulo, porque aún no ha sido instanciado. Tenemos que realizar esa instancia todavía. Tengo un objeto nulo. Y este objeto nulo, pues representa, o este objeto nulo, es una variable estática. Vamos a ver. Es una variable estática de tipo singleton.
es una variable estática de tipo singleton. Pues esta de acá pues es una variable común y corriente, una variable tipo string. Este no lo voy a comentar porque pues no tiene mayor importancia este de acá. Luego pues tengo el constructor que debe ser privado para que no puedan instanciarlo y restringido a esta clase. E incluso en este constructor yo le podría dar un valor inicial a esta variable. Por ejemplo, acá en el constructor yo podría decir que cadena va a ser igual a un mensaje, por ejemplo, soy parte de una cadena de la clase singleton. Ok, esta es una cadena común y corriente, un string. Y ahora viene lo interesante. Ahorita vamos a crear un método que me permita realizar esta instancia. Muy similar acá cuando creamos los métodos getter y setter, un método get que me devuelva, un método set que me asigne, muy similar, pero que realice la instancia. Entonces voy a crear un método. Va a ser public, este método sí va a ser público. El objeto de tipo singleton va a ser privado y como es privado no pueden acceder a él, así que la instancia va a ser a través de un método público. Public static tiene que ser estático para que sí puedan llamar a un método que no ha sido instanciado. Public static. Luego, ¿se recuerdan qué va después? Después del public, el tipo de dato. ¿Qué voy a retornar? ¿Un entero, un double? ¿O si va a ser un void? ¿Qué voy a retornar? En este caso, este método es para que retorne la instancia de un objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a retornar? Un objeto de tipo singleton, o sea, del tipo de esta misma clase. De tipo singleton. Y el nombre de mi método, como va a retornar algo, entonces le voy a asignar el método get, que va a ser el get instancia. Tengo el método de get instance de tipo singleton. Ahora, como ahí lo que yo quiero devolver es la instancia. ¿Cuál va a ser mi instancia? Este que le puse nombre objeto. Incluso, vean, mejor le voy a cambiar de nombre de objeto, le voy a cambiar de nombre para que se comprenda mejor. Refactor, rename. En vez de objeto le voy a poner de nombre instancia única para que se comprenda mejor. Esta es tiene una instancia única. ¿Ok? Entonces, necesito instanciarlo acá. Yo podría hacer, por ejemplo, esto. Instancia única va a ser igual a new. ¿A new qué? Acá es donde yo llamo al constructor, que como estoy en la misma clase, yo sí puedo acceder a este constructor que es privado. Entonces, va a ser igual a new qué? A new singleton. Y digamos que yo podría retornar esto. Return esto. Entonces, ¿dónde hago la instancia? Acá, con este método getInstancia, acá retorno new singleton. Acá retorno la instancia. Pero, si yo lo dejo así como está, es como que si yo no tuviera el patrón singleton. ¿Por qué? Porque igual entonces, simplemente la instancia lo van a hacer de otra manera, pero van a poder obtener una instancia cada vez que llamen al método getInstance. Y como yo lo que necesito acá es de que solo pueda existir una instancia y que esa instancia va a estar almacenada acá. Esta es la instancia única. Entonces yo acá voy a implementar un if para ir viendo si ya existe una instancia que ya no vaya a crear otra instancia. Entonces voy a borrar esto y lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a crear entonces una sentencia condicional if y voy a verificar dentro del if si esta variable que es de tipo singleton ya tiene una instancia o no. Si ya fue instanciado. Entonces digo, if instancia única es igual a null, abro y cierro llaves,
Si la instancia única es igual a null, significa que nunca ha sido instanciado. Entonces lo vamos a instanciar por primera vez. Entonces voy a decir que instancia única va a ser igual a new singleton. Instancia única va a ser igual a new singleton. Acá yo realizo la instancia. Y como yo ya realicé la instancia, ya puedo devolver a esa instancia con un return. Return, voy a devolver mi objeto instancia única. ¿Qué pasa si alguien más llama a este método por segunda vez? Se llama el método getInstance. Se verifica la variable instancia única. Y como si, digamos, si esta es la segunda vez, quiere decir que la primera vez que llamaron a esto, se llamó a esta línea new singleton. Entonces ya tiene una instancia. Entonces la segunda vez, acá cuando se verifica instancia única es igual a null, no va a ser nulo porque ya tiene una instancia. Como no es nulo, no va a realizar la instancia. Entonces no hace nada y simplemente devuelve la instancia que ya existía. Y de esa forma siempre va a devolver la instancia que ya existía, o sea, la primera instancia, y a partir de ella pues ya no se pueden crear más instancias. Solo permite generar una única instancia. Si necesitan tiempo para copiar, me indican. Este es el método estático para crear una instancia única de la clase singleton. Este método es muy importante en este patrón de diseño singleton. ¿Qué tenemos que hacer? Crear una variable estática del mismo tipo de nuestra clase. Si acá a mi clase yo le puse el nombre singleton, entonces tendría que ser un objeto de tipo singleton. Número 2. Bueno, el número 1 era dejar el constructor privado para que no puedan llamar a este método constructor, que no puedan realizar una instancia a través del constructor. Número 2, pues que la instancia la realicen a través de esta variable estática que va a almacenar la instancia. ¿Y cómo van a poder realizar esta instancia? Número 3, a través de este método estático que me permite crear una instancia única. ¿Cómo voy a hacer para que solo una vez se pueda llamar al constructor? Acá con un if, con este if yo controlo que solo una vez se pueda llamar a este constructor. O sea, hago una instancia. Cuando realizo la instancia única ya no va a ser null porque ya generó una instancia. Entonces la siguiente vez que alguien llame acá, pues ya no va a poder realizar la instancia porque ya no está nulo. Y va a devolver, ¿qué va a devolver? La instancia que ya se había hecho antes. ¿Okay? Vamos a mantener siempre la misma instancia. Y solo voy a poder tener una única instancia. Veamos entonces la parte de la clase principal. ¿Cómo voy a hacer entonces para instanciarlo? Voy a borrar todo lo que tenía acá. Entonces, si yo quisiera hacerlo como antes, no puedo. Ya les había mencionado, pero podemos volver a verificarlo. Escribo singleton, por ejemplo, objeto 1 va a ser igual a new singleton, error. ¿Por qué? Error, porque el constructor es privado. Entonces yo ya no puedo hacer instancias. No lo puedo hacer así, porque el constructor es privado. Entonces, ahora para obtener la instancia, lo voy a hacer a través de ese método que yo creé. Ese método llamado getInstance. Pero ¿cómo llamo al getInstance? O sea, acá no me aparece getInstance, porque nosotros antes lo que hacíamos era que escribíamos el nombre de nuestro objeto. Acá sería objeto 1.getInstance, tendría que ser. Pero no puedo acceder porque objeto 1 no existe. Aún no ha sido instanciado. Entonces, la forma acá
es escribiendo el nombre de nuestra clase, singleton.getInstance. Singleton.getInstance, y puedo acceder a este método a pesar de que en este momento no tengo ninguna instancia, porque este método getInstance es estático. Por eso sí puedo acceder. Y cuando llamo a este método estático, pues este método estático viene acá, me verifica si esta variable instancia única que declaré como un atributo acá, que es de tipo singleton, es igual a nulo. Si es igual a nulo, entonces acá realiza la instancia. Dice new singleton. Y me devuelve esta instancia que se creó a partir de new singleton. Me lo retorna. Entonces acá, objeto 1 ya tiene la instancia. Entonces, este objeto 1, acá yo no puse new singleton, pero cuando llamó al método getInstance, aquí sí se ejecutó ese new singleton. Entonces, sí se realizó la instancia, pero fue a partir de este método. Como en el, cuando se llama al new singleton, se va al método constructor, y como acá en el constructor, yo también inicialicé esta otra variable que tenía acá, variable cadena, quiere decir que yo ahorita ya podría llamar al getCadena. Yo podría venir acá y, por ejemplo, decir sout objeto 1 punto, vean, ahorita sí me aparecen todos los métodos, punto getCadena. Ahí está, soy parte de una clase, de una cadena clase singleton, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si alguien quiere realizar otra instancia? Por ejemplo, singleton objeto 2. No lo va a poder hacer escribiendo new singleton, porque es privado el constructor. Ok, entonces, ¿de qué forma? A partir de su método getInstance. Entonces, alguien puede venir y decir singleton.getInstance, y a partir de ella va a obtener una instancia. Y luego, pues acá, un system.out podría mostrar acá objeto 1, bueno, este es objeto 2, punto getCadena. Ejecuto esto y acá me está mostrando esto. Ahora, objeto 1 y objeto 2 ahora ya no son objetos diferentes, no son independientes. Ambos tienen la misma instancia. O sea, acá no es que objeto 1 cuando se llamó aquí se creó una instancia de la clase singleton, es correcto, pero cuando se creó un segundo objeto, acá ya no se creó una instancia. Acá la segunda vez ya no se creó una instancia porque acá verificó en el if si ya existía una instancia. Y como ya existía uno, entonces acá nunca se cumplió esta condición, no era nulo. Como no era nulo, retornó la instancia que ya existía. O sea que objeto 2 tiene la misma instancia que objeto 1. ¿Cómo lo podemos verificar? Por ejemplo, acá voy a decir ahorita objeto 1 punto set cadena, y le voy a poner otro valor. Por ejemplo, acá a set cadena le paso Jorge Pérez. Y aquí en objeto, ok, bueno, le paso Jorge Pérez. Si esto fuera independiente, acá va a mostrar Jorge Pérez. Muy bien. Si esto fuera independiente, cuando yo llamo al objeto 2, me debería mostrar la cadena que estaba por defecto. Hola, soy parte de una cadena. Pero veamos si me muestra ese otro texto. Objeto 1 me mostró Jorge Pérez y el objeto 2 también me mostró Jorge Pérez. Podemos verlo entonces acá, que Jorge Pérez yo lo seteé en el objeto 1. Y en el objeto 2 yo tengo lo que yo seteé en el objeto 1. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma instancia. Entonces, tanto objeto 1 como objeto 2
representan la misma instancia. Entonces acá ya no puedo crear diferentes instancias de una misma clase. Acá todos pertenecen, solo tengo una única instancia. Acá es donde se aplica esto de garantizar que una clase solo tenga una única instancia. Yo puedo crear objeto 3 o lo que sea. Por ejemplo, yo quiero acá singleton SG, por ejemplo, va a ser igual a singleton.getInstance. Y acá en SG yo puedo decir sg.set cadena. Ahorita la cadena quiero que sea Carlos Fernández, por ejemplo. Y más adelante yo podría mostrar en pantalla lo que tiene objeto 1. Acá. Objeto 1.getCadena. Y cuando llamo objeto 1.getCadena, no me va a mostrar este Jorge Pérez que está acá, sino que me va a mostrar Carlos Fernández, a pesar de que Carlos Fernández lo seteé en un objeto en teoría diferente, en un objeto que en teoría era otro. Entonces, mire, me muestra Carlos Fernández, pero este system.out era de objeto 1. Entonces, Carlos Fernández lo seteé en SG y acá estoy imprimiendo objeto 1. Entonces, todos acá tienen la misma instancia. Hacemos referencia a la misma instancia. Les puedo poner diferentes nombres acá, pero todos van a hacer referencia a la misma instancia. ¿De qué otra forma puedo verificar esto? Con el system.out.println. Vean acá. Voy a comentar esta parte. Los system.out. Y solo voy a mostrarles entonces lo siguiente. Out. System.out de objeto 1. Voy a hacer un system.out del objeto 2. Voy a hacer otro system.out del objeto llamado SG. Ejecuto esto. Y vean. Todos están apuntando a la misma dirección de memoria. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma instancia, ¿ok? Si yo no hubiera utilizado el patrón de diseño singleton, pues cada objeto tendría su propia instancia y cada objeto apuntaría a una diferente dirección de memoria. Sin embargo, como estoy utilizando el patrón de diseño singleton, entonces todos están en la misma instancia. ¿Alguna duda con este tema del singleton? No, profe. Solo tengo una duda, digamos, ¿en qué caso podríamos usar este del singleton? Muy buena pregunta. Vean, lo vamos a necesitar mucho cuando trabajemos bases de datos. Muchas veces, pues, digamos que ustedes diseñan ahí el formulario para que la persona, para registrar una persona. Tienen un formulario, piden su nombre, su apellido, sus demás datos, y pues cuando le den ingresar, pues ustedes van a conectarse a la base de datos y realizar un insert. Van a insertar esos datos. Entonces, en ese momento ustedes tienen que abrir una conexión a la base de datos. Abren una conexión. Realizan una transacción. Luego, viene otra persona y también realiza alguna operación, ya sea que se registra, inserta sus datos o bien que venga y modifique sus datos. Entonces, esta otra persona también necesita tener una conexión a la base de datos. Entonces, ahí se abre otra conexión. Imagínense ustedes que fuera la banca virtual de algún banco. ¿Cuántas personas no ingresan a la banca virtual? ¿Cuántas personas no están haciendo transacciones? Y si cada persona abre una conexión, pues se nos cae el sistema. La base de datos no va a soportar tener varias conexiones simultáneas. Entonces, ahí es donde nosotros no vamos a crear un objeto de tipo conexión para cada vez que se realice algo.
Ahí es donde vamos a implementar el patrón de diseño singleton para que, aunque se llame este método getInstance, nos mantengamos con la única conexión. Entonces, una persona, por ejemplo yo, realizo una inserción, luego voy a ir a, por ejemplo, si es la banca virtual, realizo una transferencia, luego puedo ir a consultar mi saldo, luego puedo realizar otra transferencia, y todo este tiempo que yo esté realizando algo, no voy a estar creando diferentes conexiones, sino que voy a estar trabajando sobre la misma conexión. Entonces, para no estar creando varias conexiones y trabajar sobre el mismo objeto conexión, vamos a utilizar este patrón de diseño singleton, donde voy a estar siempre con la misma instancia. Ese puede ser un caso. Un ejemplo ahí que si ustedes entran a su Facebook y entran al chat, pues en el momento en el cual ustedes abren una conversación, pues les aparece en pantalla la conversación que han tenido con esa persona. Ahí aparece todo lo que han realizado, etc. Luego ustedes pueden venir y presionar sobre otra persona, pues les aparece la conversación de la otra persona. Ahora, cuando ustedes regresan y vuelven a hacer clic en esta primera persona, no se va a crear una nueva ventana, sino que les vamos a volver a mostrar la ventana que ya existía. O sea, no se va a crear una nueva instancia de esa conversación, sino que les devuelve la instancia que ya existía. Ahí se aplica el patrón singleton. Quizás lo vamos a comprender mejor de forma gráfica.